Bien, estamos en el segundo bloque de Glitter y Doctrina, un poco más ordenadas. Empezamos así como... Somos un quilombo, digamos todo. Digamos todo, exactamente. Bueno, estamos en comunicación, como les habíamos dicho, con Marcelo Medrano, nuestro abogado amigue. De Radio Megafón y de las pibas. Y de las pibas, Siempre. exactamente. Bueno, la idea de esta entrevista era sobre todo, bueno, sabemos que la semana pasada tuvo media sanción en senadores a este proyecto de reforma judicial que pero tantas discusiones ha traído. Se ha escuchado cualquier cosa. Hemos vivido como momentos extraños. Pero estamos acá con el querido Marce Medrano para que nos desburre un poco acerca de este tema y para... Me gustó desburre. Me encantó. Raro. Para preguntarle y que nos ¿De qué se explique trata? para simples mortales de qué se trata este proyecto. Marce, buenas tardes, te saludan Paz, Jime y Azul. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. A ver. ¿Cómo estás vos? A ver, te escuchamos más o menos. Ahí, A ver, ahí. A vos habla. Vos contanos algo. ¿Cómo estás? bien, todo bien. ¿Ustedes bien? Muy bien. ¿Sabés qué me parece, Marce? Te vamos a tener que llamar de nuevo De otro teléfono. en un ratito, ¿sí? Dale, Te corto y enseguida te volvemos a llamar. dale. Bueno, mientras nuestra producción que está en el aire resuelve este tema. Azul, te voy a preguntar a vos. Ay, claro, me están tomando examen, ¿entendés? Mirá lo que pasa Bueno, ¿para cuando qué no te hago funciona así? el teléfono. Claro, Hola, Marce, ¿cómo vos estás? sos acá la única que nos puede sí, ahí instruir te escucho un perfecto. poco acerca Ahí de te esto. conectamos. Yo solo voy a decir que las polémicas que se llevaron a cabo en torno a esto son medias patéticas, ¿no? Porque hubo gente saliendo a la calle con carteles diciendo que no solo estaba en contra de que la vacuna rusa le pusieran un chip del 5G, sino que además defendiendo la justicia federal que funciona terrible. Bien. Bueno, ahora sí tenemos en comunicación a Marce Medrano. ¿Nos escuchás vos? Sí, perfecto. ¿Ustedes bien? Ahí está, Perfectamente. ahora sí. Problema Bueno. técnico solucionado. Bueno, Marce, ¿cómo estás en este último día de agosto? Muy bien, la verdad que muy bien. Bueno. Haciendo varias cosas y pensando otras, así que bien. Buenísimo. Sin quejas. Bueno, te agradecemos mucho por recibir este llamado. Sabemos que estás bastante hasta las manos de laburo, pero siempre él ahí atendiéndonos a nosotras. Marce, bueno, contanos por ahí un poco, la idea es saber cuáles son tus apreciaciones sobre este proyecto que sabemos que tuvo alguna modificación cuando pasó por senadores de la reforma judicial. Así si lo tuvieses que explicar para que lo entienda cualquier persona que no conoce de derecho, ¿cómo podrías resumirlo? Sí, me parece, a ver, vamos ensayando entre todos, entre los cuatro, a ver cómo lo podemos pensar. En principio, hay un tema ahí, digamos, recién la escuchaba Azul, del cuestionamiento con tanta potencia que salió a hacer la gente de derecha o que no, digamos, no conoce el proyecto todavía y ya había salido a disputarlo, de que en realidad, como bien dijeron en senadores, se trata de una reestructuración y no una reforma judicial. Acá hay que distinguir, yo diría tres cosas. La primera es que como se envió el proyecto de reforma judicial, en casi todas las áreas de las políticas públicas o de los ministerios del gobierno nacional se han enviado proyectos al Parlamento, con lo cual esta disputa que se pretendió generar acerca de que en medio de pandemia se mandaba el proyecto de reforma judicial me parece que es falaz, que es una mentira y está bueno contextualizarlo desde este lugar. Y aún si hubiese sido el único proyecto que se hubiese enviado, de todos modos era un compromiso que tenía el gobierno nacional con la ciudadanía, habían adelantado que iban a mandar el proyecto de reforma judicial, así que como para contextualizarlo políticamente, esto de que no era el momento oportuno me parece que es falaz. Bien. Eso como primer punto, digamos. Y lo otro, hay como cierta confusión, porque por ahí
es complicado el tema, porque el gobierno nacional en realidad creó una comisión de expertos y expertas, de 11 expertos y expertas, a través de un decreto que tienen la manda de estudiar algunos puntos que tienen que ver con, ahora sí, propiamente la reforma judicial. Entre ellos, la designación del Procurador General, que es el fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, qué temas le van a llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cómo se puede organizar la Corte Suprema y otra serie de cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del Poder Judicial. Y por otro lado, mandó el proyecto, que es este famoso proyecto que se aprobó en el Senado, que tiene que ver básicamente con una reestructuración del Poder Judicial. Ese proyecto, que es largo, lo que hacen en concreto es diluir el poder que tiene Comodoro Pi, el famoso Comodoro Pi, que si quieren después hablamos de eso, unificando lo que son los tribunales económicos con lo que son los tribunales estrictamente penales en la ciudad de Buenos Aires, haciéndolo, digamos, más grande para que haya mayor cantidad de jueces que puedan intervenir en las causas que desde el punto de vista simbólico y cultural son las causas que son las que vemos en los diarios, escuchamos en la tele, escuchamos en las radios y vemos en la tele. Y a partir de ahí crean un montón de fiscalías federales y tribunales federales en distintos lugares del país, en muchas provincias. Yo no recuerdo ahora el número, pero son bastantes las fiscalías, juzgados y tribunales federales que crean. Y por otra parte ponen un plazo de 2 años para que el nuevo Código Procesal Penal se implemente en la ciudad de Buenos Aires. Esto es ni más ni menos la denominada reforma judicial, que en realidad es una reestructuración de la justicia federal. Entonces, el cuarto punto por ahí, para que charlemos en la medida que tengamos tiempo, es que más allá de lo simbólico y de lo cultural, lo que se aprobó ahora en el Senado, que es importante en términos de las grandes causas que se manejan en el país, por eso insisto en esto de simbólico y cultural, no es que va a afectar la justicia de las provincias, de la gente que cotidianamente concurre a los tribunales por un problema laboral, de familia o lo que fuese. Esto es para el ámbito federal exclusivamente, y por ahí está bueno recalcar este punto, los juzgados federales serían, digamos. No sé si más o menos queda claro un poco, porque en realidad son muchos artículos y muchos proyectos, y por ahí se presta confusión. Claro, no hay una incidencia directa hacia la justicia que se imparte sobre los ciudadanos comunes y ciudadanas comunes, digamos. Tiene que ver con otra categoría de la jurisdicción. Exactamente, así es. Y hay, Marce, ¿hay una federalización, entonces, podemos decir, de la justicia federal? ¿Va a dejar de estar concentrado en Comodoro Pi? No, a ver, las causas que están en Comodoro Pi hoy no se tocan. Claro, no se tocan. Eso es importante recalcarlo, porque esto de que fue una reforma, una reestructuración con intereses solamente de impunidad de un sector político de la Argentina, también es falaz, es mentira, porque se mantienen los jueces naturales que intervenían hasta ahora. Lo que hacen básicamente es unificar los fueros criminal y correccional federal con lo penal económico, con lo cual, en lugar de haber 12 juzgados, que son los famosos juzgados de Comodoro Pi, que intervienen siempre en estas causas trascendentales, van a intervenir muchos más juzgados. Lo que se busca con esto es diluir el poder, que van a tener 12 juezas y juezas que siempre intervinieron en estas causas, y ampliar el número de juzgados para intervenir en estas causas. Esto es ni más ni menos. Después sean juzgados en las distintas provincias. Por otro lado, por ejemplo, en el caso con Neuquén, se crea un juzgado federal en Zapala. Eso es todo lo que tocan en relación a la provincia con esta reestructuración de la justicia. El otro proyecto, porque por ahí se mezclan, el de los expertos o expertas que genera Alberto Fernández a través de un decreto, es el que va a discutir otras cuestiones que tienen que ver con temas del Poder Judicial, que van a elevar inquietudes al presidente, que obviamente después se va a tratar a través del Parlamento, como dos cosas diferentes o distintas, digamos. Por eso
yo lo pongo en contexto y no quiero minimizar la cuestión de la discusión que hubo en Senado, porque, digamos, el grado de la importancia tiene que ver con el grado de enojo que le puso la oposición a esto. Desde ese punto de vista uno puede decir o pensar que esto es relevante, pero en términos prácticos no es ni más ni menos que una reestructuración. No es que va a cambiar la justicia en el país a través de este proyecto, y así yo creo que lo explicaron varias senadoras y senadores con absoluta claridad. Después está lo que replican los medios, que es un problema, pero no es un cambio radical y trascendental en la justicia general. De una. Marce, te hago 2 preguntitas sencillas así de lo cotidiano desde la región. ¿Cuáles son los beneficios que crees vos tiene esta creación del Juzgado Federal en Zapala? O sea, ¿en qué se modifica lo que hoy existe? Y de aprobarse esta reestructuración y la reforma propiamente dicha, ¿en qué momento entra en vigencia, por ejemplo? Porque una de las cosas que se dicen todo el tiempo es que todo esto va de la mano de que Cristina quiere impunidad. Quiere poner los jueces que no las van a juzgar o cosas por el estilo. Entonces, digo, como para pensarlo en lo cotidiano. Claro, esto, digamos, apenas es ley, algunas de las cuestiones se empiezan a ejercer rápidamente. El problema de esto es que hay un presupuesto detrás para la creación y la generación del juzgado que vaya a llevar un tiempo, de la misma manera que la unificación de los otros juzgados también lleva un tiempo. En principio las causas se mantienen en lo que se denomina los jueces naturales. Claro. Los jueces que tienen las causas van a seguir interviniendo. Yo no me acuerdo del artículo porque es una ley ómnibus y tiene un montón de artículos, pero esto está especificado en uno de los artículos. Por eso también lo que decíamos al principio, esto de que es una ley al solo efecto de que Cristina tenga impunidad, también es absolutamente falaz, y basta con mirar la ley y leer el artículo que dice que se mantienen las causas en los jueces que están interviniendo para ya desactivar, digamos, esta mentira. El juzgado de Zapala lo que va a hacer es va a tener la misma competencia que tiene hoy, nada más que va a haber un juzgado abocado solamente a la cuestión penal, y se va a mantener, en principio, las secretarías de derechos humanos se van a seguir manteniendo, porque ahí también hay un desdoble con las secretarías de derechos humanos. Ese tema lo conozco porque intervinimos como abogados de lesa humanidad en una de las modificaciones, y se van a mantener las secretarías federales que tienen causas de lesa humanidad, van a seguir interviniendo como lo hacían antes con esta, digamos, competencia propia para intervenir en las causas de lesa humanidad, o sea que eso tampoco se va a modificar. Y me olvidé la segunda pregunta, perdón. No, porque contestaste al revés. Una era como a partir de qué momento, la primera era qué pasaba con el Juzgado Federal en Zapala, es decir, qué era lo que traía de nuevo, y la otra pregunta tenía que ver con a partir de qué momento empezaba a entrar en vigencia, digamos, ¿no? Por este argumento falaz que se pone detrás de Cristina, que busca cambiar la justicia para no ser juzgada. Compañeras. Claro. Sí, Marce, yo tengo una pregunta por ahí para tratar de entender cuáles son las motivaciones de la oposición, y no me refiero por ahí a los sectores que cuestionan esta reestructuración desde cierto nivel por ahí de ignorancia, podríamos decir, sino cuál es la resistencia política que puede existir a esta ley si lo que vos decís es que en realidad no es que modifica grandes rasgos del sistema judicial. ¿Pensás que es solamente por una oposición política a un proyecto general, o la ley termina tocando algunas aristas del poder? Esa es una pregunta muy complicada. No, porque uno puede analizar la oposición cuando hay algún tipo de fundamento, que en el caso en particular no lo hubo. Los fundamentos, al menos que yo conozco, y imagínense que yo por ahí no es que me dedique todo el día a esto, pero necesito estar atento a este tema para pensar por ahí la gente que no tiene acceso a estas cuestiones, cómo puede llegar a leer esta cuestión, y acá
hay que pensar necesariamente en la responsabilidad o la ética independientemente del poder que tienen los medios de comunicación. Yo que estoy en esto no conozco los fundamentos porque no los subo. Claro. Lo que no descarto es que haya habido una mesa de discusión acerca de, como hay algunas cuestiones que no conviene discutir o que no conviene tratar, unificar un discurso que tiene que ver básicamente con que no era el momento oportuno y con que era garantizar impunidad para Cristina. Dos falacias, por eso me gustó arrancar con eso, es decir, en todos los ministerios hubo presentaciones y proyectos de ley, no es este el único proyecto que está discutiendo el Parlamento, y por otro lado que se mantienen los jueces naturales, con lo cual lo de la impunidad también es mentira. No hubo, insisto con esto, no hubo fundamentos en términos políticos, jurídicos y culturales de por qué se oponen a esta cuestión. Después ya hay una lectura política que puede hacer cada uno. La mía es, a mí hay una palabra que mucho no me gusta porque me parece que se ha degradado. Antes, cuando yo estudiaba, era una palabra intensa y mucha gente se encargó de degradarla, que es la palabra república. A veces sirve, es un tema, estudiar la república y qué significa un sistema republicano, pero digamos, lo paradójico en esto es que, para hacerlo en términos políticos y no personales, el PRO o Juntos por el Cambio no tuvo ningún tipo de respeto por alguno de los condicionantes o bases republicanas que están independientemente de previstas en la Constitución, que tienen que ver con una especie de pacto social en relación a lo judicial durante los 4 años del gobierno de Macri, pero ningún tipo de respeto. Nosotros quisimos hacer un relevamiento de la cantidad de afectaciones directas e indirectas que había habido sobre el Poder Judicial en 4 años y no lo pudimos hacer porque era una cantidad enorme, y que ahora cuestionen un proyecto de ley que vos podés estar de acuerdo o no con algunos artículos, pero que en definitiva no va a cambiar la matriz del Poder Judicial en Argentina, independientemente de lo de Comodoro Pi, insisto, sin ningún tipo de fundamento ni de argumento. Entonces, es como complicado analizar el por qué, sería la respuesta. No descarto estas mesas de poder, pero tampoco conozco fundamentos acerca de por qué sería tan cuestionable este tema, y como piensan algunas personas que por ahí uno respeta, las garantías son pensadas a lo largo de los distintos gobiernos sin desconocer el poder, porque la misma garantía que hoy te protege a vos y que durante el gobierno de Macri no hubo, será la que en el futuro debiera protegerte. Entonces hay que levantar un poco la mirada, aún siendo una persona absolutamente banal y cínica, hasta en protección de tu propio interés, diría yo. Así que la verdad que no sé contestar esa pregunta. Puedo pensar esto que les digo para compartirlo con ustedes, pero la verdad que no tiene una respuesta concreta. Clarísimo. Me encanta que hayas terminado con describiendo como cínica la situación, pero que no es personal, ¿no? Es el análisis. Marce, te quería preguntar respecto de cuáles crees vos que tiene que ser el rol de los trabajadores del Poder Judicial, en todos sus ámbitos, en todas sus escalas, para que esto se entienda, digamos, porque efectivamente lo que nos sucede con cuestiones de economía, con cuestiones de justicia, es que no nos quedan muchas más opciones que intentar entender los argumentos que ponen los grandes medios de comunicación, porque después no hay tantos Marcelos Medranos militando por ahí tratando de explicarnos que esto se desarma de manera bastante sencilla. Entonces, ¿cuál crees vos que es ese rol que debieran jugar hoy los trabajadores del Poder Judicial? Yo creo que esta denominada reforma judicial, para lo que sirve es para esto que estamos haciendo ahora, que estamos intentando hacer hace muchos años. Ahora estoy hablando exclusivamente de Neuquén, y la verdad que no sé si hemos fracasado, no está buena esa palabra, pero que no salió como todas y todos esperábamos, al menos los que hace tiempo que trabajamos en esto. Yo creo que esto sirve para poner en cuestión el sistema judicial como un todo y empezar a discutir en términos absolutamente complejos, porque es una cuestión compleja, y generalmente lo que se hace es
dar soluciones coyunturales, a veces en beneficio de un sector que siempre se garantiza privilegios, y a veces hasta diría que por comodidad, son cuestiones que no permiten que uno piense el sistema judicial en términos complejos, que es absolutamente necesario. El Poder Judicial es un poder del Estado, para los que lo quieren ver como un poder del Estado, y es un servicio de justicia para otros. En cualquier instancia es uno de los 3 pilares del Estado, y tiene que ser pensado desde una lógica complicada. Para esto me parece que el paradigma cambió radicalmente. En el siglo XXI la ampliación de derechos tiene que ver con otra mirada u otra cosmovisión del Poder Judicial. Hay un montón de problemáticas que trazan las intervenciones del Poder Judicial. No puede seguir mirando la protección de derechos y la solución de conflictos, o eventualmente los métodos de garantizar paz social, con una mirada del siglo XIX y ni siquiera con el siglo XX. Ahí hay que meter cuchillo y hay que ser serio. Algunos de los temas, para que se den una idea de lo complicado que es esto, que no significa... Yo tenía un profesor que siempre decía, hay que tratar de buscar soluciones sencillas sin ocultar la complejidad. El problema es cuando uno dice que es simple, y en realidad son problemáticas muy complicadas, porque tienen que ver con garantías de derechos para todos y todos, y hay que pensar qué es el Poder Judicial y para qué sirve. Hay que arrancar desde ahí. Es una pregunta incómoda, pero creo que es necesaria. Hay que ver para qué sirve el Poder Judicial, qué derechos se pueden proteger, cómo los vamos a proteger, para qué sirve también implica de qué tiene que ser garante en términos políticos y culturales el Poder Judicial. ¿Es garante de alguna conflictividad, de todas las conflictividades? Tiene claro el Poder Judicial que cuando se amplían derechos el trabajo es mayor y las lógicas necesariamente hay que transformarlas. Hay que ver cómo se eligen los funcionarios y los magistrados, qué perfiles queremos que tengan, qué capacidades, qué saberes, cómo se va a solventar el Poder Judicial, qué significa independencia interna y externa, que también ha cambiado, el tema del acceso a la justicia, el panorama territorial, si vamos a tener juzgados de paz, juzgados de equidad, cómo se van a comunicar las decisiones, quiénes van a integrar el Poder Judicial. Hay temas que son transversales, como por ejemplo la cuestión de la violencia de género y todas las nuevas lógicas que el feminismo ha impuesto, que no es solamente hacer concursos y decir, bueno, en uno que gane una mujer y en el otro que gane un varón, que es mucho lo de la lógica tranquilizadora, digamos, con los que algunos trabajan el problema de género o el sistema de género, que tiene un montón de aristas. Lo que a mí me complica es que todos estos títulos nos podemos poner de acuerdo en discutirlos. Es dificilísimo ya asumir la responsabilidad política de discutir esto. Yo lo que vengo trabajando hace tiempo y realmente me complica es cómo lograr que todas estas reflexiones y discusiones sean realmente horizontales y democráticas. Cómo hacer para integrar al pueblo en términos de democracia pura y dura para reflexionar y discutir. Cómo hacer para integrar a las mujeres que sufren violencia en el oeste, en el barrio que se les ocurra. Cómo hacer para que el sistema, cuando hay un conflicto judicial, pueda contener a las y los trabajadores que tienen problemas concretos del siglo XXI en términos de garantías de derechos. Y cómo hacer para escuchar esa voz y para traducir esa voz sin que los y las abogadas y algunos sectores políticos nos apropiemos de ese discurso. La gente quiere, la gente dice que, la gente me pidió que, a mí realmente me parece aburrido, me parece que hay que levantar el nivel, hay que realmente ser participativo en esto, no solamente caja de resonancia. Esto a mí me complica en términos humanos, porque uno viene de una lógica de este tipo, que por ahí va a los barrios populares y escucha y después se considera que es el mejor traductor posible y se atribuye los intereses de la gente, y es algo que yo personalmente lo estoy deconstruyendo. No, yo sé que mi vida no interesa en este programa de radio, pero es algo que siempre deconstruyo. ¿Por qué? Si yo tengo determinada cultura, determinado saber, estudié determinadas cosas, tengo determinado
nivel adquisitivo, no tengo frío, como, tengo abrigo y me puedo leer un libro en mi casa. ¿Quién dice que yo soy el mejor traductor de estas personas, aun cuando yo me lo crea? Y para esto hay que generar instancias fuertes y reales de participación de la ciudadanía en el diseño del nuevo Poder Judicial, y es a mí lo que más me cuesta pensar. Digamos, son como tres para resumir y no hablar tanto. Es como hacer un diagnóstico, digamos, de las cosas que funcionan mal, con absoluto sentido crítico, pero con una mirada hacia una construcción de otro Poder Judicial que para mí es absolutamente necesario. Desde ese lugar, ver qué ejes vamos a cambiar, conscientes de que se trata de un sistema que no alcanza con cambiar algunas cosas, sino que hay que tener la mirada sobre todos los temas. Y por último, cómo todas y todas vamos a participar de este proceso, que es a mí lo que más me cuesta por ahí pensar. Eso pienso, digamos, en general. Por ahí me extendí mucho, perdón, pero bueno. Bueno, hay que prender fuego todo, básicamente, y hacerlo todo de nuevo. No, a mí me gusta en realidad porque Marce siempre tiene esa capacidad de que cuando vos le tirás una pregunta, el chabón te tira 34 más. Entonces, como no te contestó, pero te dejó pensando, ¿no? Entonces, nos tira la tarea a nosotras. Marce, tengo una pregunta más porque la gente dice, y acá ¿me la mis vas a amigos... sacar? ¿No? Se le iba a hacer yo. Perfecto. No, hágase la voz. No, perdón, ¿Qué? Marce, Hágase vos. antes del delirio de estas dos mujeres, te quiero agradecer por tu tiempo, por este pensamiento que nos traes, estas reflexiones tan enriquecedoras y complejas a la vez. Y ahora te dejo para esta pregunta del delirio. Yo hago la introducción porque en realidad a Marcelo no le gusta que esto de que la gente dice, pero la gente dice. Eso es Mirta Legrand. No lo dicen en las redes sociales, nos lo piden a gritos. Bueno, es la pregunta más importante de tu carrera como abogado. Te la vamos a hacer acá en Radio Megafones. ¿Cuál es tu película favorita de Disney? ¿Y por qué? ¿De Disney? Sí. No puedes mentir porque te están escuchando, ¿eh? Uy, no tengo favorita. Las que yo puedo decir algunas que marcaron mi vida es como una exageración. Bueno, me encanta. dale. No, digo las. A mí me gusta mucho Up. Sí. Ay, sí. Lloro con Up. Mal. Sí. Yo también, y la vida Bien. es grande. Sí, Bueno, está muy bien. me gusta mucho intensamente. Sí. Llama la atención esto de los recovecos de la cabeza y todo. Me cuelgo pensando otras cosas cuando veo esa película. No me digas, no me lo imaginaba. Claro, bueno. Y siempre me gustó que Disney tiene una que yo la vi cuando era adolescente hace mucho tiempo, y creo que hay otra que no me acuerdo si la vi, que es Peter Pan. A mí siempre Peter Pan, no por el tema del infantilismo, sino por otras razones que las dejamos para otro programa. Me encanta Peter Pan, siempre me gustó Peter Pan. De hecho, mi compañera y yo tenemos toda una historia con Peter Pan. Yo la tengo a Mariana como Wendy en el celular. Ay, me muero. Ahí está, porque te contamos que la persona del público que pidió que te hagamos esta pregunta, porque veníamos hablando de películas de Disney antes de contactarnos con vos, es tu compañera Mariana. Mirá. Así que va un beso grande para ella también. Marce, muchísimas gracias por tu buena onda, por estar siempre disponible para estos temas. No, por favor, gracias a ustedes tres, saben que las quiero mucho, y también que hay que ver cómo hacemos para pensar esto y seguir trabajando, porque lo del Poder Judicial nos toca a todas y a todos, y realmente es un tema importante, generalmente menospreciado, y el desafío es cómo en ampliación de derechos, pero sobre todo en términos de protección de derechos, pensamos otro Poder Judicial que lo pueda hacer para pensando en el futuro. Así que va la aposta también para ustedes, y el agradecido soy yo siempre. Te queremos mucho. Gracias, Marce. Saludos a Marian también. Besito. Bueno, vamos por una justicia nacional y popular, entonces. Así es. Bueno, Marcelo siempre nos deja así como tecleando un montón de cosas, así, ¡ay, cuánto nos falta! Yo lo único que te digo es, empecemos a pensar, pero denme 2 añitos más que me reciba, porque si me lo modifican ahora tengo que empezar todo de nuevo. No, bueno. Es un montón.
Nos calmemos. Bueno. Vamos a escuchar musiquita, ¿les parece? Vamos. Sí, es re importante. Sí. Mandamos saludos a la gente que nos está escuchando. Lucas, bueno, Mariana ahí de nuevo saludaba, Silvana. Estaba Moni Zapata desde el merendero Sonrisitas. Ay, te mandamos un abrazo. Beso gigante. Genial. Bueno, el Nico Filiponi ahí también, nuestro streamer, ¿cómo se dice? Operador de web, dale. El que hace que salgamos así Divinas. divinas. Ponele. Bien, vamos a escuchar música, volvemos en un ratitín.